Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este episodio podcast de hoy viernes 12 de mayo, ya finalizando semana, con muchos temas para hablar con ustedes. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo la imagen, el logotipo del Cuadrante Alfa. También un saludo especial a Iván Dacho y a Marlon Mata, quienes tienen el Cuadrante Deportivo y con quien, gracias a Iván Dacho, tuvimos una muy buena entrevista con el hoy candidato por el Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo, para que también la revisen en todas nuestras plataformas. No habrá consulta del pacto histórico para la carrera por Bogotá. Aprovecho también para mandarle un saludo a todas las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter como en el grupo en Telegram. Todos los enlaces, toda la información están en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que este podcast se emite en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, en Deezer, en Amazon, en muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a crecer para llegarle a cada vez más a muchas más personas. Y la última cuña del día es para que se visiten en la descripción de este episodio podcast o en la plataforma de RTBC Play el documental del Cubo que se llama Caminos de Jordán, una plataforma interactiva que nos va a contar 5 historias muy interesantes de un pueblo fantasma en donde solo viven 56 personas. Sí, es un pueblo aquí en Colombia, en el departamento del Santander, en pleno cañón del Chicamocha. Este documental fue escrito, investigado y desarrollado por Caroleta Vázquez, nuestra guionista cabecera, @papelito bipolar en Twitter. Bueno, se ha movido harto el tema de las reservas activas del ejército, esos militares retirados que conforman hoy la reserva activa, que de cierta forma están en la vida civil, pero pues que están llamados a estar pendientes por si en dado caso que el orden fuera turbado o que tuviéramos un conflicto internacional o cualquier otra situación de emergencia, estén listos y dispuestos para ponerse el uniforme y volver a ser militares. Recuerden ustedes que por constitución los miembros de la fuerza pública, ellos no son deliberantes, ellos no pueden votar, y la fuerza pública como tal se asume que es apolítica. Su función es cuidar el Estado colombiano, independiente de quién sea el presidente de turno, independiente de cuál partido sea el que haya ganado las elecciones en el Congreso, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las asambleas o en la presidencia. Sin importar cuál sea el presidente, vuelvo y digo, cuál sea su fórmula a la vicepresidencia, sin importar las fuerzas militares, la fuerza policía, la fuerza pública en general, tienen que estar siempre a disposición de proteger, de garantizar la protección del Estado colombiano. Son apolíticas y no pueden votar. Quienes salieron antier, a marchar el miércoles, fueron los de Acore, fueron los militares en retiro. Ellos sí pueden votar, ellos sí pueden hacer vida pública y política, ellos sí pueden tener posiciones porque no son militares en ejercicio, no están portando el uniforme, no están portando las armas legítimas del Estado. Incluso ellos han tenido diferentes movimientos y partidos políticos. Es más, muchos de ellos son militantes y muy activos del Centro Democrático y de otros partidos, lo cual está bien, es normal, ellos lo pueden hacer y esto no es incompatible con la Constitución, con las leyes. Que ellos salieran a protestar, salieran a marchar, está bien, están en todo el derecho, como lo tenemos cada uno de nosotros, a la hora de salir a protestar, si estamos o no de acuerdo frente a alguna postura que tenga el gobierno de turno. Con eso claro, podemos partir a desarrollar más lo preocupante que sucedió el miércoles. Y resulta que en una entrevista en la W, en donde estaba el coronel retirado John Marulanda,
lo presentaban como el presidente de Acore, pero después dijeron que no era, que ya él había dejado de ser presidente de Acore. En donde dijeron lo siguiente. Eso, adelante, coronel John Marulanda. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, mire, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de ACORE, hablo como un miembro más de la reserva que en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces yo creo que la Fuerza Púrpura, que es como se llama esta organización de 54 pequeñas organizaciones, pues está con eso en la mira. De modo que yo creo que vamos para la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político, y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta. No, pero un segundo, coronel John Marulanda. El comienzo de su respuesta me deja muy preocupado. Usted habló de defenestrar al presidente. Eso que usted acaba de hacer es lo más antidemocrático que yo he oído en mucho tiempo. Es antidemocrático, coronel. Explíquenos eso. ¿Cómo así que defenestrar al presidente? ¿Usted está desconociendo al presidente que fue elegido por los colombianos el año anterior? No, yo creo en el presidente. Todos creemos en el presidente actual. Todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, siga. ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo. Sí. Usted lo dijo. Y eso es muy grave. Usted está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. No, señor. Usted dijo al presidente de Colombia. Sí. Usted hizo alusión al presidente del Perú. Pues si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas, coronel. Si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas. Pero usted dijo que era repetirlo aquí y defenestrar al presidente. Porque era guerrillero, además. Porque era guerrillero, señor. Gracias, profesor Gabriel. Explíquenos eso, coronel. Eso es muy grave lo que usted acaba de decir. Muy, muy grave. Por no decir que es un delito. No, mire. Yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo. No me refería al presidente de Colombia. No, señor. Entonces, ¿usted quiere que yo le saque la grabación? ¿Usted quiere que le saque la grabación de lo que dijo? Y se lo repito. Que no debería hacerlo, además, porque es antidemocrático lo que usted acaba de decir. Si quiere lo busco y se lo repito. Pero usted no me va a venir aquí a desdecir lo que ya dijo. Quiero que me lo explique, porque es muy grave, coronel. Muy grave. No, mire, yo en ningún momento que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado. Yo lo que quise decir fue que Castillo en Perú fue defenestrado. Y así como él lo fue, eventualmente puede... ¿Lo escucho, coronel? ¿Lo escucho, coronel John Marulanda? Bueno, es la voz del presidente de ACORE. Ya vuelvo con él. Pues ahí está. Ellos decían que van a buscar la forma para ser más efectivos, comparándose con lo sucedido con Pedro Castillo en el Perú, para defenestrar, para sacar, para quitarle la presidencia a Petro. ¿Por cuál razón? Por ser guerrillero. Ellos consideran que el hoy presidente sigue siendo guerrillero, que Gustavo Petro, que a quienes no les guste, pero pues esa es la realidad, sí, militó en el M-19, pero él entregó las armas a través de un proceso de paz, se reincorporó a la sociedad y empezó a ejercer la vida pública y la vida política dentro del marco de las leyes del Estado colombiano. Por eso Petro fue representante a la Cámara, por eso Petro fue senador, por eso Petro fue candidato a la alcaldía de Bogotá y ganó esa elección, por lo tanto fue alcalde de Bogotá, después fue candidato a la presidencia y bueno, Petro creo que fue 3 veces candidato a la presidencia, 2010, después 2018 y esta en el 2022 que finalmente ganó, que finalmente se le dio y por eso él hoy es presidente de Colombia. Ni ACORE, ni las fuerzas militares, ni los militares retirados, ni la fuerza pública son los que determinan quiénes pueden o quiénes no pueden ser presidentes. Gustavo Petro no ha tenido una inhabilidad o incompatibilidad para haber sido candidato y haber llegado a la presidencia o haber sido congresista, por más que los uribistas en Twitter digan lo contrario, que es que la elección de Petro fue ilegal, que es que Petro no pudo haber sido candidato a la presidencia y mucho menos se pudo haber posesionado. No, nada de eso. Sencillamente, la ley le da la razón a Petro, la Constitución se lo da, y es por eso que el mismo Petro se posesionó ante el Congreso de la República como lo dicta la Constitución. Entonces, por ese lado, la elección de Petro, a pesar de haber sido guerrillero,
que ya hoy no lo es, hoy es el presidente, su elección no va en contravía de los estamentos constitucionales y legales. Entonces venir a decir que quieren sacar a un presidente porque según ellos es guerrillero, no es legítimo. Y es empezar a alentar un golpe de Estado. Es empezar a alentar una serie de delitos que les voy a empezar a leer aquí, aprovechando que tengo a la mano el Código Penal colombiano. Artículo 467, o sea, 467, y titula lo siguiente: rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente incurrirán en prisión de 96 a 162 meses y multa de tanto. O sea, aquí tenemos un primer delito, rebelión. Muy seguramente ustedes han escuchado este delito cuando se ha mencionado algunas condenas que han tenido miembros o cabecillas o comandantes de los grupos armados. Claro, ellos cometen rebelión. ¿Qué pasaría si los de Acore empezaran a fraguar el tema de tumbar a Petro, como lo dijeron en esa entrevista en la W? Pues que empezarían a incurrir ellos en los mismos delitos con los cuales han sido condenados, investigados, judicializados todos los miembros de las FARC, todos los miembros del ELN y de los demás grupos insurgentes. Continuamos. 468. Sedición. Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente se incurrirán a prisión de 32 a 144 meses y multa de tanto. Continuamos. 469. Asonada. Ese también seguramente usted lo habrán escuchado. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio y sus funciones incurrirán en prisión de 16 a 36 meses. 470. Circunstancias de agravación punitiva. La pena disponible se aumentará hasta en la mitad para quien promueva, organice o dirija la rebelión o sedición. Esto aquí le podría empezar a aplicar a John Marulanda, en dado caso, conforme a lo que dijo en la W, y lo acabaron de escuchar ustedes. Continúo. 471. Conspiración. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión o de sedición incurrirán por esta sola conducta en prisión de 16 a 36 meses. Se podría decir que los de Acore que han cometido conspiración han hablado de sedición, han hablado de asonada, ¿no? Lo pregunto porque esto que dijo John Marulanda, presentándose como presidente de Acore, hablando en voz y en representación de Acore, significa que es la postura de ellos como organización de militares retirados. Y para nadie sería un secreto, vuelvo y digo. Continúo. Artículo 472. Seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Y ojo a esto. El que con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición sedujere personas de las Fuerzas Armadas, usurpare el mando militar o policial o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Y si ustedes se ponen a mirar todas las declaraciones y los videos de las marchas que se dieron a cabo ese miércoles en la Plaza de Bolívar, en donde estaban todos esos militares, aparte de izar la bandera, aparte de juramentar la bandera, hacer la oración del soldado y otros actos propios de los militares, algunos de ellos decían, hay que decirle y hay que darle a entender a las fuerzas militares en ejercicio que no están solas, que hay que defender la democracia, que no hay que permitir el comunismo y otras cosas más. Busquen ustedes los videos, ahí están en Twitter, están en las redes sociales, y esto sencillamente se configura en este delito, en el 472, seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Están empezando a seducir a los militares en ejercicio, a la fuerza pública, para que tome parte en esta causa de Acore, de los militares en retiro, de buscar tumbar a Petro, porque eso fue lo que dijo ayer John Marulanda en la W, y ustedes lo escucharon claramente. Y finalizo. 473. Circunstancia de agravación punitiva. La pena imponible para las conductas descritas en los artículos anteriores se agravará hasta en una tercera parte cuando el agente sea servidor público. Y aquí valdría la pregunta, y es, ¿qué estaban haciendo
María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Uzcategui y otros más miembros del honorable partido Centro Democrático, alentando esas marchas que estaban buscando empezar a seducir militares en ejercicio, policías en ejercicio, para poder orquestar, como lo dijo John Marulanda, un golpe de Estado contra Petro por el simple hecho de, según ellos, ser guerrillero. Y sí, ya la Fiscalía General de la Nación sacó un comunicado que va a empezar a investigar, y es un hecho notorio, es un hecho público, pueden actuar de oficio, van a investigar a John Marulanda. Salieron algunos a decir que no, que rechazaban esas posturas, que no, que todo lo que se tiene que manejar en temas de desacuerdos y todo se tiene que hacer conforme a la Constitución, dentro de los ámbitos democráticos, bueno, todo muy bien. Pero ¿qué ha dicho el uribismo? Pues el uribismo, en voz de Fernando Londoño, presidente honorífico del Centro Democrático, dijo lo siguiente, hablando con su pupilo en la Hora de la Verdad, hoy viernes 12 de mayo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en mayo de 1957 hubiéramos tenido este fiscal? ¿Qué pasó en mayo? Pues pasó en mayo del 57 que los dirigentes políticos, los de los dos partidos, se unieron, después de haberse odiado tanto, se unieron para defenestrar al general Rojas Pinilla, para sacarlo del poder con un paro cívico, donde no se disparó una bala por parte de los que hacían el paro, no se mató a nadie, no se rompió un vidrio, 2 estudiantes, Tamayo y Aparicio, fueron muertos por la policía, más por accidente que porque los quisieran matar, pero defenestraron al general Rojas Pinilla. Si hubiera estado ahí Barbosa, hubiera metido a la cárcel a Alfonso López Pumarejo, a Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras Restrepo, a Mariano Espina Pérez, a Laureano Gómez, a Guillermo León Valencia, los hubiera metido a todos a la cárcel. Por decir que había que defenestrar al presidente y Rojas Pinilla era el presidente, pues también era el presidente que gobernaba, ¿no? Sin duda, doctor Fernando, eso hubiera ocurrido porque hay que congraciarse y hay que correr para poder crear un ambiente o una situación política, porque no las tiene todas consigo Gustavo Petro. El escándalo hoy en Colombia es el viaje de más de 1.800 millones de pesos que nos cuesta a los colombianos la visita por cerca de 8 días de la señora Francia Márquez al África, donde aterrizó el día de ayer en horas de la tarde. Entonces, acá, a necesidad de poder tapar un poco y crear una situación diferente, pues salen con este escándalo producto de una entrevista con un periodista muy altanero, quien desconoce simple y llanamente el significado de la palabra defenestración. Doctor Fernando, es así, y es muy grosero, yo lo siento como casi una humillación a la persona, la forma en cómo se dirige el coronel John Marulanda. Pero lo que no entiende ese periodista y lo que no entiende Colombia en alguna proporción, los que están atacando la defenestración, es que, por ejemplo, recuerden, a los que se les olvidó, que por allá en el año 2020, el senador Roy Barreras, del partido de la U además, estaba proponiendo un referéndum para revocar a Duque. Estaba proponiendo eso era defenestrarlo. Claro. Y no lo metieron a la cárcel. Ni tampoco hicieron escándalo, ni tampoco el fiscal salió corriendo a decirle abre investigación. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, vaya forma de ver las cosas. Y una recomendación para los que tienen la duda todavía. Leerse los artículos 174 y 175 de la Constitución Política, donde se indica que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces. Y cuando vean el artículo 175, lean el numeral segundo que dice, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado que la destitución del empleo. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar, señor fiscal, señores. A lo que se refirió el coronel John Marulanda fue a defenestrar al presidente utilizando los mecanismos constitucionales que ahí están, está escrito en la Constitución Política. Y entonces eso es un acto puramente político, democrático, de opinión política, y se le viene el mundo encima al coronel John Marulanda por decir lo que todo el mundo dice cuando quiere salir de un gobierno. No, a este presidente hay que salir del presidente, hay que destituirlo. Esto tiene que cambiar. Con este hombre no podemos seguir. No podemos seguir con Maduro, no podemos seguir con Ortega, no podemos seguir con Díaz-Canel, no podemos seguir con estos presidentes indignos. Hay que defenestrarlos. Bueno, y eso se volvió pues una locura en contra de un hombre recto y honorable y serio como el coronel John Marulanda. O que salieron a hacer 10.000 oficiales en retiro de las fuerzas militares a pedir la salida de Petro. ¿O no? ¿Fue contra Petro? Claro, lo que había en el fondo era una petición para que lo defenestraran. Yo creo que no tiene ningún misterio a la luz de los mecanismos modernos, constitucionales y políticos para cambiar un régimen. Así no le guste al cronista de Caracol. Y se le venga al coronel John Marulanda con esa ferocidad, como si hubiera incitado a la violencia. Los que citaron a la violencia, al odio, a romper los camiones, esos fueron los amigos de Gustavo Petro. Esos fueron los que decían que había que hacer ese paro violento. Y ahí sí no hay nada, ¿no? Ahí sí no hubo proceso. Ahí no hubo escándalo para nadie. Ay, es que en este país es cosa seria. Recuerdo en mayo del 2021, cuando ya estábamos en pleno
ataque por parte de lo que se configuraban casi unas milicias urbanas. Claro, mataron a 3 policías, por supuesto. Bloquearon más de 400 vías en Colombia. Claro, con radioteléfonos que tenían armas. O si no, ¿de dónde o cómo mataron a los policías? Pues con armas, obviamente. Había mensajes por redes sociales que decían que iban a hacer un golpe de Estado y que iban a sacar al presidente Duque de Palacio de Nariño. Y ahí no hubo escándalo. Ahí todo el mundo guardó silencio, prudente silencio. Pero pues ahora sí hay que crear eso. O se pudieron manifestar en contra, que para eso es la democracia, para estar a favor o en contra de las cosas. Pero si a uno le parece muy malo un presidente, está en todo su derecho de decir que a ese señor hay que destituirlo. En todo su derecho. Y puede acudir a la Cámara de Representantes a presentar el denuncio correspondiente. Y no está siendo subversivo, ni eso es sedición, ni eso es ningún delito político. Eso es ejercicio de la democracia. Por eso se decía que un gobierno es un plebiscito permanente. Está dependiendo de la voluntad del pueblo, que lo mantiene. Claro. O deja de gobernar porque el pueblo ya no lo mantiene. Lo defenestran. Yo no sé el nombre. ¿Por qué no miramos el significado que tiene, según la Real Academia de la Lengua, la palabra defenestrar? Se lo tengo, doctor Fernando, ¿Sí? por impulsar de un cargo. ¿Quiere repetirlo porque tenemos problemas de comunicación? Destituir o expulsar de un cargo. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar. Eso es defenestrar. Destituir de un cargo. El pueblo colombiano tiene derecho a destituir un mal presidente. Tiene el más perfecto derecho. Y la Constitución lo prevé. Y el pueblo colombiano ejerce ese derecho a través del Congreso. Y si el presidente no es digno de estar en la presidencia, le revocan el mandato y lo defenestran. No fue lo que se intentó en su momento, doctor Fernando, con Ernesto Samper y la investigación alrededor del escándalo del ingreso de dineros calientes a la campaña. ¿No fue eso el proceso 8000? ¿Un camino para defenestrar al presidente Ernesto Samper en aquel momento? Claro, aquí estoy y aquí me quedo porque estaba caído. Estaba caído y ahí le tendieron unas manos y lo mantuvieron en el poder contra la voluntad del pueblo que decía yo no quiero ese presidente por indigno. Y ahí no hubo delito político ninguno, ni hubo fiscal que se manifestara en contra de los que protestaban porque el presidente hubiera sido elegido con dinero del narcotráfico. ¿Qué fue lo que pasó? Era un presidente que dependía del narcotráfico y que dependió del narcotráfico para su elección. Bueno, y el país, y la gente protesta. Entonces, ¿uno protesta para qué? Decir, No, el problema es de ignorar qué significa algo y de salir a suponerlo y de crear pues una situación que obviamente sirve al presidente de Petro en estos momentos crear este escándalo porque tenemos el tema de Doña Francia y tenemos el rechazo generalizado a Gustavo Petro, o me van a decir que ese 61% de personas que rechazan la gestión del presidente Petro es... si no lo quisieran defenestrar. Bueno, revisemos su canal de comunicación porque se está interrumpiendo de manera en momentos muy importantes de lo que usted está diciendo. En todo caso, el presidente no tiene sino un respaldo favorable del 30%. Y eso, pues, eso habría que verlo. Pero 30%, ¿qué quieren los demás? Pues que el presidente cambie o que el presidente se vaya. Y que no intervenga, pues, el fiscal a poner en la cárcel al 60 y tantos % de los colombianos. Porque no ven con ojos favorables el gobierno de Petro. Bueno, era lo que le faltaba al país. Era lo que le faltaba al país. El tono de Fernando Londoño es amenazante. Busca ganar la discusión apelando a la voz de la autoridad, como si él lo fuera, diciendo que lo que dijo John Marulanda es legítimo, y no es así. Diciendo que si el fiscal quiere investigar y meter a la cárcel a John Marulanda, también lo tiene que hacer con lo que él dijo, con el más del 60% de personas que, según las encuestas, están en contra de Gustavo Petro o por ende están en contra del gobierno de Gustavo Petro. Que la causa de John Marulanda es una causa legítima. Que la causa de Acore, de los militares retirados, es legítima. Porque es una lucha contra el comunismo. Lo escucharon ustedes. Y lo han escuchado en anteriores oportunidades cada vez que habla en el tema y que aquí lo traemos a colación. Hay que decirle a Fernando Londoño que no tergiverse la Constitución, que no tergiverse las leyes y que no tergiverse el Estado Social de Derecho. Lo que dijo John Marulanda pone en descrédito la protesta que tuvieron, que al parecer era legítima y ya vimos que no lo es, por parte de Acore. Que lo que ellos están buscando es orquestar un golpe de Estado. Que no vengan a decir que todo el tiempo se puede buscar defenestrar al presidente, que se puede buscar la forma de quitarlo del poder, porque no es así. Hay unos conductos regulares. Y el pupilo ahí del doctor Londoño, el Smithers de él, saca a colación 2 artículos de la Constitución, pero él los lee a medias, no los lee claros, los tergiversa. Pero afortunadamente aquí los podemos leer. Yo se los coloco también en la descripción de este episodio podcast con sus enlaces para que ustedes también los lean y vean cómo ellos nos buscan a punta de mentiras
que les legitimemos el golpe de Estado que quieren hacer porque sencillamente no están de acuerdo con el presidente que está, porque perdieron ellos las elecciones. Artículo 174 de la Constitución. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubiera cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos o omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Artículo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado se observarán las reglas. Primero, el acusado queda de hecho suspenso de su empleo siempre que una acusación sea públicamente admitida. Póngale atención a eso. Segundo, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o a la indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Tercero, si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema. Cuarto, el Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva que será pronunciada en sesión pública por los 2/3, al menos, de los votos de los senadores presentes. ¿A qué hace referencia esto? Y me tomé aquí la molestia de leer completo los dos artículos, algo que el pupilo de Londoño no lo hizo en la hora de la verdad. Esto, que nos refiere aquí la Constitución, hace que en el Congreso de la República, por parte de la Cámara de Representantes, que son quienes investigan y acusan, y el Senado de la República, que funge como juez, lo hace frente a algunos aforados. En este caso, el presidente, o quien haga sus veces, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la nación. Esto es un sistema de pesos y contrapesos y un sistema de aforados que creó la Constitución. Aquí no está diciendo que por el simple hecho de pedir desde las calles, de pedir desde la reserva activa del ejército que quiten a Petro de la presidencia, el Senado lo puede hacer. Porque, como se los puse a su momento, y lo que dice el numeral primero del artículo 75, el acusado queda de hecho suspenso de su empleo siempre que una acusación sea públicamente admitida. Y hasta el momento, ni la Cámara de Representantes ha iniciado investigación, ni la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones ha acusado formalmente a Gustavo Petro por delitos o por malas conductas en las que haya incurrido en el ejercicio de la presidencia. Eso no ha pasado. Ellos buscan, Londoño y su pupilo, engañar a sus electores diciendo que la postura de John Marulanda es legítima y está avalada por la Constitución. Eso es falso. Ellos están mintiendo. Y ahí es en donde uno se pregunta, ¿en dónde carajos están los de la FLIP? Ya todos sabemos qué es la FLIP, quiénes la conforman y qué es lo que ellos hacen. El uribismo no niega, no rechaza lo que dijo John Marulanda. El uribismo lo reafirma, lo respalda y lo motiva para que continúe. Y esperan que la reserva activa sea leal a los intereses del Partido Centro Democrático para que tumben al presidente. Hay que recordar que hoy Petro es presidente porque él ganó las elecciones después de un pésimo gobierno de Iván Duque, lleno de escándalos, de corrupción, de desgobierno y de beneficio de intereses particulares en detrimento del interés general. Al uribismo le aplicaron el voto castigo y es la primera vez en 20 años que Colombia elige a alguien que no sea el que haya dicho Uribe. Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, Duque. Les aplicaron el voto castigo también en el Congreso.
el uribismo perdió curules. Las curules que ellos tenían en el 2018, muchas de ellas las perdieron en las elecciones del Congreso de marzo del 2022. Hoy el uribismo no tiene fuerza política y lo que está haciendo es mantenerse vigente ¿a través de qué? A través de ACORE, a través de los militares en retiro, buscando legitimación, buscando fuerza, buscando que sean estos militares en retiro su punta de lanza para volver a adquirir el poder, en este caso a lo maldita sea, en este caso violando el régimen constitucional. Ahora bien, el uribismo dice, Londoño dice, que el periodista Juan Pablo Calvas, que era el que estaba presentando ese programa de la W y al que estaba entrevistando a John Marulanda, no sabe o no entiende la definición de defenestrar. No entiende el significado y no entiende que es algo legítimo que John Marulanda puede pedir. Lo que pasa es que el doctor Londoño y su pupilo o no escucharon o sencillamente omiten para engañar a su audiencia que el mismo periodista y la misma W sacaron la definición de defenestrar que trae la RAE. Mire, coronel John Marulanda, yo le voy a leer la definición del diccionario de la Real Academia Española, la definición de defenestrar. Dice en su segunda acepción, la primera es arrojar a alguien por una ventana. Yo imagino que usted no va a lanzar al presidente por una ventana, Por el balcón. o quién sabe. Por el balcón. Pero dice en su segunda acepción, destituir o expulsar a alguien de un puesto, cargo, situación. Explíquenos eso. ¿Por qué razón habla usted de defenestrar al presidente guerrillero, como lo dijo usted? Pues mire, yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente como se defenestró al presidente peruano Castillo. Y corrijo, no se trata entonces de defenestrar al presidente colombiano, que tiene toda la legalidad del caso. Es legítimo, es perfectamente plausible el hecho de que él sea presidente de la República. De modo que yo creo que con eso saldamos las cuentas y opino que el actual presidente de ACORE, que lo veo aquí en la pantalla, puede explicarlo mejor. Entonces, ahí escucharon. El periodista lee la definición que trae la RAE y conforme a esa misma definición vuelve y le pregunta a John Marulanda. John Marulanda, ¿qué hace? Después de haber colgado en el primer audio la llamada. John Marulanda, como buen militar retirado, y como pasa con muchos milicos, son unos cagones. Este tipo, John Marulanda, es un cagón. Primero dice que él no dijo eso. Segundo dice que lo malinterpretaron. Ya tercero viene a decir que se excusa y que replantea, recapitula lo dicho. Porque claro, él pensaba, dentro de su burbuja ideológica, que iba a tener eco, que iba a tener respaldo de sus posturas. Y el resto de panelistas que estaban ahí, menos otro militar en retiro, que ese se fue por otro lado, salieron a rechazar lo dicho por el coronel en retiro John Marulanda. Como él no encuentra apoyo, se caga literalmente del susto y perdóneme la expresión, cuelga la llamada, vuelven y lo contactan, le leen la definición, le dan la oportunidad para que se explique o se ratifique, ¿no? Y viene a decir que no, que es que no lo entendieron bien, lo escucharon ustedes. Esto también me hace pensar algo, y es que estos militares en retiro, fuertemente ideologizados, después de 20 años de uribismo, ellos solo ven viable que alguien como Uribe continúe en el poder, que Uribe siga siendo su comandante supremo, o que el que diga Uribe esté dentro de la presidencia. Ellos, sencillamente, tienen el cerebro lavado. Son idiotas útiles del uribismo. Y eso es lo que pasó en la Plaza de Bolívar. Eso fue lo que pasó con esta movilización. Sale Zapatero, sale el coronel Mejía, sale John Marulanda, salen otros más a decir que no, que hay que sacar a Petro, que es que tenemos presidente guerrillero, que Dios y patria, que... Patria, honor, lealtad, ajúa. Sí, ajúa. Y resulta que ellos son idiotas útiles del uribismo. El uribismo los está utilizando. El uribismo los está manoseando. El uribismo los está convirtiendo en su punta de lanza
para materializar un anhelado golpe de Estado para volver a recuperar, según ellos, la democracia y las instituciones. ¿Qué pensarán esos soldados que están viendo a esos otros militares en retiro? Muchos de ellos familiares. Eso es una postura realmente de culto, de obediencia, de sometimiento, qué sé yo, se me vienen a la cabeza muchas historias con temas de cultos, ¿no? De congregaciones, de sectas, ¿no? De pensamiento en donde sencillamente no quieren que la gente piense, que no quieren que la gente razone, sino que solo obedezca a través de la fe. En este caso, la fe en la causa. En este caso, la fe y el amor por una bandera que según ellos solo es legítima si la porta Álvaro Uribe Vélez. Esperemos que Francisco Barbosa, en su muy discutida fiscalía, sí esté a la altura. Y el comunicado de prensa no solo se quede en eso. Esperemos que investiguen no solo a John Marulanda, que entren a investigar a esta gente de Acore. Porque ellos están cometiendo una serie de delitos como se los cité anteriormente. Y que Londoño, en su hora de la verdad, y el uribismo no nos vengan a decir que la causa de John Marulanda, de buscar quitar del puesto a Petro por ser guerrillero, es legítima, porque no es así. El uribismo perdió las elecciones, Acore perdieron las elecciones, esos militares en retiro que votaron por Fico, que posteriormente votaron por Rodolfo, perdieron las elecciones. Y ahora ellos pretenden obtener por la fuerza lo que perdieron por vías democráticas. Me sorprende otra cosa más. ¿Qué han dicho los jefes de la oposición? ¿Qué ha dicho Vicky Dávila al respecto? No ha dicho nada. El Tiempo sacó una columna buscando de forma sesuda, de forma absurda, decir que lo que está diciendo John Marulanda no es incitar a un golpe de Estado. Y Luis Carlos Vélez, que la semana pasada sacaba trinos diciendo que es alarmante, que esto es trágico, que esto es una tragedia lo que está diciendo Petro en contra del fiscal, hoy no ha dicho nada. A Luis Carlos Vélez, a Vicky, a esos dos jefes de la oposición a través de los medios, les duele el Estado de Derecho para ellos cuando se habla mal del fiscal. Pero cuando hay un militar en retiro alentando a las fuerzas militares a que tumben al presidente, ahí sí no les duele la democracia, ahí sí no les duele el Estado de Derecho. Para ellos solo importa los intereses de Uribe, para ellos solo importa los intereses del uribismo y para ellos solo importa haber mantenido el status quo de 20 años de uribismo continuo, puro y duro que hemos tenido en Colombia. No me quiero alargar más. Espero que tengan un buen viernes, un buen fin de semana y nos estaremos escuchando en un nuevo episodio podcast a partir del lunes ya de la próxima semana. Descansen, pásenla muy bien y ojo con los milicos.